¿Te has preguntado alguna vez por qué uno de los imperios más poderosos y sofisticados de la historia dedicó sus recursos a perseguir a un limitado grupo de personas pacíficas, humildes y sencillas? La respuesta a esta pregunta no está en grandes batallas, sino en las historias de hombres y mujeres comunes que se negaron a renunciar a su fe. En este video vamos a explorar las increíbles vidas de los primeros cristianos, su lucha contra emperadores como Trajano y Marco Aurelio, y cómo sus historias, registradas en las actas de los mártires, se convirtieron en inspiración de una de las religiones más influyentes del mundo. Prepárate para conocer el verdadero precio de la fe y el legado de quienes lo pagaron todo. Bienvenido a tu canal Cuestión Celestial. Las persecuciones en el siglo II. Primero, ¿qué sabemos de los mártires y de sus martirios? Durante todo el siglo I, al mismo tiempo que abundan las noticias de mártires, escasean los detalles acerca de su martirio y especialmente acerca de las actitudes de las autoridades civiles hacia el cristianismo. Con el correr de los años, tales noticias se van haciendo cada vez más abundantes y ya en el siglo II va ofreciéndonos algunos detalles. Estos detalles aparecen sobre todo bajo la forma de las llamadas actas de los mártires. Pero, ¿qué son las actas de los mártires? Las actas de los mártires, también conocidas como hechos de los mártires, eran registros escritos de los juicios, interrogatorios, condenas y ejecuciones de cristianos que fueron martirizados por su fe durante las persecuciones romanas, especialmente entre el siglo I y el IV después de Cristo. Estas actas surgieron de la necesidad de documentar y preservar la memoria de aquellos que sufrieron y murieron por no renunciar a su fe cristiana. Servían como un testimonio de la valentía y fidelidad de los mártires y como una fuente de inspiración y edificación para la comunidad cristiana. Existen dos tipos de actas: actas oficiales o proconsulares. Son transcripciones directas de los registros judiciales romanos. Son consideradas las más fiables históricamente. Y también las actas pasionales o legendarias eran narraciones más elaboradas, a menudo escritas por cristianos devotos que podían incluir elementos piadosos, discursos ficticios y detalles milagrosos para glorificar al mártir. Las correspondencias entre Plinio y Trajano. Pero, ¿quiénes fueron esos personajes? Plinio II, o Plinio el Joven, fue un destacado abogado, escritor y científico romano. Sobrino y posteriormente hijo adoptivo de Plinio el Viejo, el famoso naturalista, Plinio el Joven perdió a sus padres joven y fue educado en Roma por maestros de renombre como Quintiliano. Comenzó su carrera legal a los 19 años y rápidamente ganó una gran reputación. Conocido por su honestidad y moderación, ascendió de manera constante a través de una serie de cargos administrativos y militares de la República Romana. Ocupó diversas posiciones importantes como sacerdote del culto al emperador, juez de lo civil, tribuno militar en Siria, cuestor, tribuno de la plebe, pretor y prefecto de finanzas. Su carrera culminó como cónsul en el año 100 y finalmente como embajador en la provincia de Bitinia, donde se cree que falleció. Marco Trajano fue uno de los emperadores más destacados de Roma, conocido como el primero de los 5 buenos emperadores y el primer emperador de origen provincial, nacido en Itálica. Su reinado, que abarcó desde el 98 hasta el 117 después de Cristo, fue un periodo de gran expansión territorial y prosperidad para el Imperio Romano. Trajano fue un brillante líder militar, famoso por su conquista de Dacia, actual Rumania, lo que le dio el acceso a vastas minas de oro, y sus campañas en Oriente, dando anexión a Arabia Pétrea, y llevó al imperio a su máxima extensión territorial al conquistar Mesopotamia y parte de Armenia. Su gobierno se caracterizó por una administración justa y eficiente, una buena relación con el Senado y un periodo de relativa paz interna. Trajano murió en el año 117 después de Cristo, regresando de sus campañas orientales, dejando un legado de un imperio robusto, próspero y en su plenitud territorial. ¿Qué detalles nos aportan las correspondencias de Plinio y Trajano?
Plinio había sido nombrado cónsul de la región de Bitinia, es decir, la costa norte de lo que hoy es Turquía, en el año 111 después de Cristo. En Bitinia, sin embargo, se le presentó un problema que le tenía perplejo. Alguien le hizo llegar una acusación anónima en la que se incluía a una larga lista de cristianos. Plinio no había asistido jamás a un juicio contra los cristianos y por tanto carecía de experiencia en la cuestión. Al mismo tiempo, el recién nombrado cónsul sabía que habían leyes imperiales contra los cristianos y por tanto empezó a hacer investigaciones. Al parecer, el número de los cristianos en Bitinia era notable, pues en su carta a Trajano, Plinio le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Además, le dice Plinio al emperador: el contagio de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades sino también en los pueblos y en los campos. En todo caso, Plinio hizo traer ante sí a los acusados y empezó así un proceso en el cual el cónsul se fue enterando poco a poco de las creencias y las prácticas de los cristianos. Hubo muchos que negaban ser cristianos y otros que decían que aunque lo habían sido anteriormente, ya no lo eran. Plinio sencillamente requirió de ellos que invocaran a los dioses, que adoraran al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua y que maldijeren a Cristo. Quienes seguían sus instrucciones en este sentido eran puestos en libertad, pues según Plinio le dice a Trajano: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. A los que persistían, el cónsul les había condenado a muerte, no ya por el crimen de ser cristianos, sino por su obstinación y desobediencia ante el representante del emperador. Ahora, con la larga lista de personas acusadas de ser cristianas, Plinio se vio forzado a hacer investigaciones exhaustivas y detenidamente del caso en cuestión. ¿En qué consistía, en verdad, el crimen de los cristianos? A fin de encontrar respuestas a estas preguntas, Plinio interrogó a los acusados, tanto a los que persistían en su fe como a los que la negaban. Tanto de unos como de otros escuchó el mismo testimonio. Su crimen consistía en reunirse para cantar himnos a Cristo como Dios, para hacer votos de no cometer robos, adulterios y otros pecados, y para una comida en la que no se hacía cosa alguna contraria a la ley y a las buenas costumbres. En medio de su perplejidad, Plinio hizo suspender los procesos y le escribió al emperador la carta de donde hemos tomado los datos que hemos venido desarrollando. La respuesta del emperador fue breve. Según él, no hay una regla general que pueda aplicarse en todos los casos. Por otra parte, el crimen de los cristianos no es tal que deban emplearse los recursos del Estado en buscarle. Por otra parte, sin embargo, si alguien es acusado y ellos se niegan a adorar a los dioses, han de ser castigados. Por último, el emperador le dice a Plinio que no debe aceptar acusaciones anónimas, que son prácticas indignas de su época. ¿Cuáles eran las verdaderas causas de los juicios a los cristianos? Por lo tanto, a los cristianos se les castigaba no por algún crimen que supuestamente habían cometido antes de ser delatados, sino por su crimen ante los tribunales. Este delito tenía que ser castigado, en primer lugar, porque de otro modo se les restaría autoridad a estos tribunales, y en segundo lugar, porque al negarse a adorar al emperador, los cristianos estaban adoptando una actitud que en este tiempo se interpretaba como rebelión contra la autoridad imperial. En efecto, el culto al emperador era uno de los vínculos que unía al imperio, y negarse en público a rendir ese culto equivalía a romper ese vínculo. Ignacio de Antioquía. ¿Quién fue Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros padres de la Iglesia y no se sabe mucho sobre él. Lo que sabemos se basa principalmente en sus propios escritos. Ignacio era el obispo de la Iglesia de Antioquía en Siria y fue martirizado bajo el emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. Al parecer fue discípulo de Juan, el apóstol amado, junto con Policarpo, el obispo de Esmirna. Policarpo, Ireneo y Orígenes se refieren a él o a sus epístolas en sus escritos, confirmando lo que sabemos de su vida. Alrededor del año 107, por motivos que desconocemos, el anciano obispo de Antioquía, Ignacio, fue acusado ante las autoridades y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Puesto que en esos tiempos se celebraban grandes fiestas en Roma con motivo de la victoria sobre los dacios, Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se proyectaban en la gran capital. Camino al martirio, Ignacio escribió 7 cartas que contribuyen a uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo.
todo lo que sabemos es lo que él mismo nos dice o nos da a entender en sus cartas. Al parecer, había en la iglesia de Antioquía varias facciones y algunas de ellas habían llegado a tales extremos en su doctrina que el anciano obispo se había opuesto a ella tenazmente. Es posible que su acusación ante los tribunales haya resultado de estas pugnas, pero también es posible que algún pagano, en vista del respeto del que gozaba el obispo anciano, haya decidido llevarle ante los tribunales. En todo caso, por una u otra razón, Ignacio fue detenido, juzgado y condenado a morir en Roma. ¿Cómo funcionaban las persecuciones? Camino de Roma, Ignacio y los soldados que le custodiaban pasaron por Asia Menor. A su paso, varios cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirles y conversar con ellos por algún corto tiempo. Tenía además un amanuense, también cristiano, que escribía las cartas que él dictaba. Todo esto se comprende si tomamos en cuenta que en esa época no existía una persecución general contra todos los cristianos en todo el imperio, sino que solo se condenaba a quienes alguien acusaba. Por tanto, todas estas personas procedentes de diversas iglesias podían visitar impunemente a quienes habían de ser condenados a morir por el mismo delito que ellos practicaban. El martirio de Policarpo. Primero, ¿quién era Policarpo? Policarpo era obispo de Esmirna cuando un grupo de cristianos fue acusado y condenado por los tribunales. Según nos cuenta quien dice haber sido testigo de los hechos, se les aplicaron los más dolorosos castigos y ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues, descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. El valor mostrado por los cristianos que estaban siendo torturados enalteció a la multitud, que enseguida empezó a gritar: ¡que mueran los ateos y que traigan a Policarpo! Cuando Policarpo supo que se le buscaba y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca cercana. Pero cuando supo que uno de los que habían quedado atrás al ser torturado había dicho dónde Policarpo se había escondido, el anciano obispo decidió dejar de huir y aguardar a los que le perseguían. Cuenta la historia que el juez que le juzgaba insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre de todo lo que se le acusaba. Pero el anciano obispo Policarpo respondió: Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Ante la firmeza del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo, y todo el populacho salió a buscar ramas para preparar la hoguera. Atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. La persecución bajo Marco Aurelio. ¿Quién fue Marco Aurelio? Marco Aurelio fue un emperador romano y filósofo estoico, conocido por su gobierno justo y su obra Meditaciones. Nació en el año 121 después de Cristo y gobernó desde el 161 hasta el 180 después de Cristo. Fue uno de los 5 buenos emperadores y su reino se considera parte de la edad de oro del Imperio Romano. No fue él, como Nerón y Domiciano, un hombre enamorado del poder y la vanagloria, sino un espíritu culto y refinado que dejó tras de sí una colección de meditaciones que son una de las joyas literarias de su época. Bajo tal emperador, podría suponerse que los cristianos gozarían de un periodo de relativa paz. Sin embargo, el mismo emperador que se expresaba en términos tan elevados acerca de sus deberes como gobernante, desató también una fuerte persecución contra los cristianos. Marco Aurelio era hijo de su época. Como tal, veía a los cristianos en la única referencia al cristianismo que aparece en sus meditaciones. El emperador filósofo alababa a aquellas almas que estaban dispuestas a abandonar el cuerpo cuando sea necesario, pero luego decía de ellos: que tal disposición ha de ser producto de la razón, y no de terquedad como en el caso de los cristianos. Además también, como hijo de su época, el filósofo que alababa sobre todo el uso de la razón era en extremo supersticioso. A cada paso pedía ayuda y dirección de sus adivinos y ordenaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificio por el buen éxito de su empresa. Durante los primeros años de su reinado, las invasiones, inundaciones, epidemias y otros desastres parecían suceder unos tras otros sin tregua alguna.
Pronto corrió la voz de que todo esto se debía a los cristianos, que habían atraído sobre el imperio la ira de los dioses, y se desató entonces la persecución. No tenemos indicio de que Marco Aurelio haya pensado de que de veras los cristianos tenían la culpa de lo que estaba sucediendo, pero todo parece indicar que le prestó su apoyo a la nueva ola de persecución y que veía con buenos ojos este intento de regresar al culto de los antiguos dioses. Algunos mártires. La viuda Felicidad y sus 7 hijos. Uno de estos martirios fue el de la viuda Felicidad y sus 7 hijos. En esa época se acostumbraba en la iglesia que aquellas mujeres que quedaban viudas y que así lo deseaban, se consagraban por entero al trabajo de la iglesia, que a su vez las mantenía. Esto se hacía, entre otras razones, porque en esa sociedad era muy difícil para una mujer pobre sostenerse a sí misma, y también porque si tal viuda se casaba con un pagano podía perder mucha de la libertad para actuar en el servicio del Señor. La obra de Felicidad era tal que los sacerdotes paganos decidieron impedirla, y con ese propósito la acusaron ante las autoridades juntamente con sus 7 hijos. Cuando el prefecto de la ciudad trató de convencerla, primero con promesas y luego con amenaza, Felicidad le contestó que estaba perdiendo el tiempo diciendo la siguiente frase: Pues viva, te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. El prefecto entonces trató de convencer a los hijos de Felicidad, pero ella les exhortó a que permaneciesen firmes y ni uno de ellos vaciló ante las promesas y las amenazas del prefecto. Por fin, las actas de los interrogatorios fueron enviadas a Marco Aurelio, quien ordenó que diversos jueces pronunciaran sentencia a fin de que estos obstinados cristianos sufrieran diversos suplicios. Justino Mártir. Justino Mártir fue un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Se trataba de uno de los hombres más capaces de su época y uno de los principales defensores de la fe. Sus libros, aún existentes, ofrecen mucha valiosa información acerca de la Iglesia a mediados del siglo II. Cuentan los registros que Justino tenía una escuela en Roma, donde enseñaba lo que él llamaba la verdadera filosofía, es decir, el cristianismo. El filósofo cínico Crescente le retó a un debate del que el cristiano salió a todas luces vencedor. Al parecer, Crescente tomó venganza acusándolo ante las autoridades. En todo caso, en el año 163, Justino y 6 de sus discípulos fueron llevados ante el precepto Junio Rustic, quien había sido uno de los maestros de filosofía del emperador. En este caso, como en tantos otros, el juez trató de convencer a los cristianos acerca de la necedad de su fe, pero Justino le contestó lo siguiente: Tras haber estudiado toda clase de doctrinas, he llegado a la conclusión de que la cristiana era la verdadera, y que por tanto, no estoy dispuesto a abandonarla. Cuando, como era costumbre, el juez les amenazó de muerte, ellos le contestaron que su más ardiente deseo era sufrir por amor de Cristo, y que por tanto, si el juez le mataba, les haría un gran favor. Ante tal respuesta, el prefecto ordenó que fueran llevados al lugar del suplicio, donde primero fueron azotados y luego fueron decapitados. Las persecuciones en los primeros siglos del cristianismo no fueron un simple obstáculo, sino el crisol que forjó la identidad y la fortaleza de la iglesia primitiva. A través de las actas de los mártires, vemos la historia no solo como un registro de sufrimiento, sino como un testimonio de una fe inquebrantable. Mártires como Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y la valiente Felicidad y sus hijos no murieron en vano. Sus vidas y muertes se convirtieron en un faro que iluminó a las siguientes generaciones. Estos creyentes se enfrentaron a un vasto y poderoso imperio, no con armas, sino con convicción. Su negativa a adorar a un emperador o a sus dioses paganos fue vista como terquedad por los romanos, pero para la historia de la fe fue la defensa de una verdad superior. El hecho de que se les persiguiera no por crímenes reales, sino por su fe y su negativa a ceder, es la prueba de que su creencia era una fuerza que el imperio con toda su autoridad no podía doblegar.
En un mundo donde la conformidad era la norma, los primeros cristianos se atrevieron a ser diferentes. Su valor y su capacidad de encontrar la paz en medio del tormento nos enseña que la verdadera fe no se prueba en la tranquilidad, sino en la adversidad. La iglesia no se construyó con comodidad, sino con el sacrificio y el ejemplo de aquellos que con su sangre demostraron que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier poder terrenal. Si quieres saber cómo llegamos a este punto de la historia de la iglesia, te recomiendo este video donde hablamos de qué pasó con los apóstoles y el evangelio luego de lo narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. No te olvides de suscribirte y dejar tu like para poder llegar a más personas. Si este contenido te ha servido o si tienes alguna información adicional para aportar, recuerda que lo puedes dejar en la caja de comentarios.